Buenas noches, vamos a empezar que ya pasan de las 8. Hemos dado un margen para que la gente vaya llegando y en cuanto ya se nos sitúen los hermanos, pues empezamos. Muy bien, pues vamos a pedir que el Señor nos dirija también hoy. Señor, gracias porque nos das salud, nos das deseo de aprender y de estar aquí. Gracias por mis hermanos que conmigo pues queremos aprender más de ti en esta noche, Señor, y queremos que tú nos enseñes, tú nos hables, Padre. Dirígenos, sé tú nuestro Maestro, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues dejamos a Moisés ya a punto de volver a Egipto. La semana pasada estuvimos hablando que el Señor le dice que los que le buscaban para matarle que ya habían muerto, le dice que Faraón se va a endurecer, pero bueno, Moisés ya finalmente se pone de camino a Egipto. Y de camino a Egipto pasa algo que Moisés no esperaba. Nos dice Éxodo 4, 24-26, dice, aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. O sea, que de camino a Egipto Moisés está a punto de morir. No se nos dice por qué, pero posiblemente por alguna enfermedad. No sabemos si por alguna enfermedad o un accidente o algo, pero está muy mal. Está que pensaban que se moría. Y resulta que Moisés no había circuncidado a su hijo. Moisés era israelita, pero había estado viviendo en Egipto, posiblemente pues estaba todavía pues influenciado por las costumbres de Egipto y no había circuncidado a su hijo. Algunos piensan que podía ser por la oposición de su mujer, de Séfora. No lo sabemos. No sabemos si era porque Moisés, pues como había estado en Egipto, pues mantenía las costumbres de Egipto, o si su mujer Séfora pues no había querido. No se nos dice claramente. Claro, el problema era que Moisés no podía ir a presentarse a los ancianos de Israel si él no estaba cumpliendo con la ley. La ley decía que tenías que circuncidar a tu hijo. Dios lo ordenó a Abraham en Génesis 17. Bueno, ¿lo hubieran escuchado? Pues quizá lo hubieran escuchado porque a lo mejor no se hubieran enterado que su hijo no estaba circuncidado, pero en lo oculto Moisés sabía que estaba fallando en este punto. Por lo tanto, aquí había un debe en el haber de Moisés. ¿Qué pasa? Que Séfora se ve que está tan asustada de ver a su marido que va a morir, que ella misma dice que parece que a regañadientes, pero circuncida al niño. Ella lo hace, ya que mi marido no lo ha hecho, pues lo hago yo, y Moisés se recupera, se sana. Y algunos autores pues dicen que quizás este suceso, este incidente, fue lo que motivó que Moisés enviara otra vez para casa a su mujer y a sus hijos. En un principio la acompañaban a Egipto, pero después de esto volvió otra vez a casa con Jetro, con su padre. Podríamos pensar también que quizás los niños, si les habían circuncidado así de más mayores, pues estarían doloridos y quizás no estaban para hacer un viaje, que tenían que caminar y era pesado. Por alguna de estas razón, o las dos a la vez, pues la cuestión es que Moisés envía a su familia otra vez con su suegro, y él sigue camino solo para Egipto. Dice, así pues no habría impedimentos también para su misión. Dice, Moisés olvidó algo primordial, muy importante. No era una cuestión de un trozo de piel más o un trozo de piel menos, ¿no? Era cumplir con la ordenanza que había hecho el Señor, con la señal del pacto. Dice, la circuncisión no era algo que la gente podía ver, es algo que queda oculto, que la gente no lo sabe, si uno está circuncidado o no. Pero era importante que Moisés aprendiera la lección, que en lo íntimo debemos ser fieles a Dios. Aunque haya cosas que los demás no vean, el Señor nos ve. Nosotros podemos pensar, bueno, yo hago esto, pero nadie sabe que yo tengo pues esta doble vida. Nadie lo sabe, nadie se va a enterar. Pero aunque nadie se enterara, el Señor lo sabe. Y si tú eres pues un cristiano que está sirviendo al Señor, pues no puedes tener esta doble vida. Y Moisés no estaba cumpliendo con esto.
Si queremos servir al Señor, dice, tenemos que ser los primeros en cumplir sus ordenanzas. Dios trata duro con los líderes para no volverse permisivos y con orgullo espiritual. O sea, si queremos servir al Señor, pues lo primero que hemos de hacer es cumplir todo lo que el Señor nos pide. No podemos enseñar a otros que han de cumplir si tú no cumples. No podemos decir, haz lo que te digo, pero no lo que hago. No. Nuestra vida, muchas veces, los hechos hablan más que las palabras. Yo puedo decir, un padre puede decir a su hijo, no tienes que fumar con un cigarro en la mano, no fumes que es malo. ¿Qué va a pensar el niño? Y mi padre dice que no fume, pero él está venga a fumar. Entonces, eso no va a tener ningún valor. Por lo tanto, dice que Dios a veces trata duro con los líderes. Y a veces los líderes reciben más porque el Señor les trata directamente pues, para que puedan ser un ejemplo para todos nosotros. Bueno, Moisés sigue su viaje y nos dice que Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Su hermano Aarón le sale al camino, se encuentran, igual que Elías, cuando estaba huyendo y pensaba que no quedaba nadie que era fiel al Señor, el Señor le dice, hay 7000 que no han doblado las rodillas ante Baal. Pues aquí Moisés podía pensar, me he quedado solo. Iba con mi familia, tenía un cierto apoyo, pero ahora me he quedado aquí solo ante el peligro. Entonces el Señor le envía a su hermano Aarón, sale a su camino para acompañarle. Moisés le cuenta todo lo que el Señor le había dicho en la zarza. Y Aarón va a ir con Moisés. Y aquí hay una pregunta, ¿el Señor ya le había revelado su plan? Pues posiblemente, posiblemente el Señor le mostraría de alguna manera a Aarón que él iba a formar parte de este plan como ayudante de Moisés. O sea, Aarón no saldría porque sí a recibir a su hermano y sin saber de qué iba la cosa. Seguramente el Señor le habría ya mostrado de alguna manera que él formaría parte también de este plan. Dice, y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Moisés y Aarón van ante los ancianos. ¿Y quién habla? A Aarón. ¿Os acordáis cuando Moisés puso pegas para no ir? Que dijo, es que yo no soy hábil de palabra, yo no sé hablar. Y el Señor le dijo, bueno, pues irá tu hermano, tú se lo dirás a tu hermano y tu hermano hablará por ti. Y Moisés hizo las señales de parte de Dios entre ellos. Lo de la vara, por ejemplo, tirar la vara, estas cosas. Y los ancianos de Israel dice que le creen. Moisés tuvo muchas dudas cuando estuvo ante la zarza, ¿no? Muchas dudas de decir, no sé si voy a ir o no, pero aquí los ancianos de Israel le creen, confían en que él es enviado de Dios y adoraron. Y luego el pueblo conoce la noticia, posiblemente en reuniones secretas. Pensad que el pueblo estaba esclavizado, no podían decir, os convocamos a una reunión tal día. Seguramente eso sería boca a boca, iría pasando, y el pueblo pues se alegraría, porque claro, la noticia era, ha venido una persona, enviado de Dios, que nos va a liberar. Eso era una buena noticia para un esclavo, ¿no? Es lo mejor que le pueden decir, vas a ser libre. Entonces dice que el pueblo adoró también a Dios, estaban contentos con esta noticia. Dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Vale, siguiente paso después de hablar con los ancianos es hablar con Faraón. Esto ya era más delicado, era hablar con el hombre más poderoso. Y le dice pues, que tienen que dejar salir a los israelitas a ofrecer sacrificios al desierto. Claro, Moisés dice, no se presenta a Faraón como un libertador, no dice, he venido aquí yo a sacar al pueblo, a liberar al pueblo. No, ahora ya va con menos humos, va solamente como enviado del Señor. El Señor ha dicho que te diga esto. ¿Y cómo responde Faraón? ¿Quién es Jehová? Jehová ha dicho que dejes ir a mi pueblo. ¿Quién es Jehová? Porque el mismo Faraón se consideraba a sí mismo un dios, era considerado como un dios también. Tenía muchos dioses los egipcios, uno de ellos era el Faraón.
Entonces, a mí me estás hablando de un Dios que te ha pedido esto, pero yo también soy Dios, ¿no? ¿Quién es este Dios del que tú me hablas? Dice, no, no, aparte, no voy a dejar ir a mis esclavos, son la mano de obra que tengo, ¿eh? O sea, no, lo que me estás pidiendo, olvídate, ¿eh? Primera reacción negativa. Claro, después de la buena acogida que había tenido Moisés con los líderes de Israel, el choque con Faraón, pues es un contraste. Quizás él se había hecho ilusiones de que las cosas iban muy bien, llegaré a Faraón, le diré esto y asunto resuelto, ¿eh? Pero no, se encuentra con que Faraón se lo va a poner bastante más difícil, ¿eh? Una respuesta arrogante y le dice un no rotundo. Se complican las cosas. Además, Moisés le dice, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, ¿eh? Dios es el que encuentra, es el que toma la iniciativa. No somos nosotros que encontramos al Señor. El Señor es el que nos busca y el que nos encuentra. Moisés dice que hizo lo que Dios quería, pero este primer encuentro no produjo el resultado esperado. A veces hacemos lo que el Señor nos pide y quizá nos quedamos un poco defraudados. Yo he hecho lo que el Señor me ha pedido, pero yo pensaba que haciendo esto, pues esta persona se convertiría, por ejemplo, ¿no? Y a veces no sucede así, y nos quedamos un poco desanimados. Moisés pues se debió quedar algo desanimado también. Y Faraón posiblemente pensaría que Moisés era alguien que venía a negociar para tratar de conseguir mejores condiciones de trabajo para los esclavos israelitas. Este es un israelita que aquí vendrá a ver si consigue pues, que yo les quite trabajo y esta gente pueda vivir mejor. ¿Cómo va a responder Faraón? Dice, entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. O sea que Faraón todavía va a complicar más las cosas. Está diciendo, los israelitas ahora están pensando en salir a hacer sacrificios a su Dios. Estos están pensando en fiestas, ¿eh? Lo que hay que hacer es que darles más trabajo y les complican las condiciones. Los ladrillos los hacían de barro, pero dentro les ponían paja para que se endureciera, como un refuerzo. Y entonces les dice, hasta ahora os la hemos dado, traían la paja y os la cogían de allí, pues ahora lo vamos a hacer diferente, ahora vais a ir a buscarla vosotros. Vais a ir por el campo, la cortáis y tenéis que hacer los mismos ladrillos. Si había que hacer cada día, no sé, 100 ladrillos, por decir un número, pues seguiréis haciendo 100 ladrillos y además tendréis que ir a buscar paja por aquí y por allá. O sea que la cosa se complicaba, era más trabajo todavía. Dice, están ociosos, están de fiesta, ¿no? Están pensando en una peregrinación. Nada, lo que tienen que hacer estos, que son unos vagos, es trabajar. Se endurece la situación de los israelitas. Claro, esto no va a gustar a los israelitas, ¿no? Ellos estaban contentos que había venido Moisés porque iban a salir, pero claro, ahora dirán, vaya, resulta que Moisés habla con Faraón y el resultado es que vamos a vivir peor. Dice, los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo, ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos y con todo nos dicen, haced el ladrillo. Y aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió, ¿estáis ociosos? Sí, ociosos. Y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad. No se os dará paja y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. O sea, una comisión de los capataces de los israelitas pues va a hablar con Faraón. A pesar de ser esclavos, se ve que tenían una cierta libertad, vamos a decir, de poder hablar estos temas, porque es raro que los esclavos pudieran quejarse, ¿no? Dice, mira, que nos estáis pidiendo el mismo trabajo, el mismo producto, la misma producción, pero tenemos que hacer mucho más trabajo. Pero a Faraón les es igual que mueran los israelitas, ¿no? Al fin y al cabo, cuando ordenó que mataran a los niños, era para acabar con los israelitas. Entonces, si estos se mueren trabajando, pues bueno, pues un problema menos, no pasa nada, son esclavos. Si antes el pueblo gemía, pues esta situación todavía era
peor, más complicada. Parece que las cosas, en lugar de arreglarse, se están complicando. Esta posición de Faraón, dice, dejó a los hebreos con más ganas de salir de Egipto y les hizo darse cuenta de que eso solo sería posible por medio del poder de Dios. Quizás esta situación pues sí que les hizo pensar, bueno, cada vez estamos peor, no podemos quedarnos aquí. Si antes estábamos a gusto en Egipto, la cosa está muy mal, tenemos que irnos. Y la única manera de salir es el Señor. O sea, dependemos solamente del poder de Dios. A veces nos tenemos que ver en una situación con el agua al cuello para reconocer que dependemos del Señor, desgraciadamente. Dice, y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Claro, ¿a quién van a echar la culpa a los israelitas? A Moisés. Moisés, la has fastidiado. Estábamos mal, has venido tú y ahora estamos peor. O sea, pues vaya un negocio que hacemos contigo. Claro, acusan a Moisés. Moisés, claro, no lo entiende. Él venía de parte de Dios, el Señor me ha dicho que venga, que vamos a liberar al pueblo, y resulta que no solo no lo hemos liberado, sino que están peor y están además contra mí ahora, otra vez. ¿Y qué hace Moisés? Pues lo mejor que podía hacer, volverse a Dios, preguntarle a Dios, ¿por qué afliges al pueblo? ¿Para qué me enviaste? A veces pues no entendemos las cosas, pues bueno, podemos preguntar al Señor, Señor, explícame por qué esto. Pero claro, el Señor a veces no siempre nos dice el por qué. Señor, ¿por qué pasa esto? Y a veces nos lo explica y a veces no. No siempre. Lo que sí, normalmente vemos el para qué ha sido esto. Quizá no lo vemos al momento, pero con el tiempo pues lo veremos. Y Moisés pues estaba pasando pues un momento ahora de crisis, ¿no? Dice, a veces cuando el Señor nos hace conscientes de nuestros pecados y le aceptamos como Salvador, el efecto inmediato es el aumento de dificultades. Esto suele pasar a veces. Cuando una persona se convierte, pues a veces resulta que tiene más problemas de los que tenía antes, ¿no? Antes mis amigos me aceptaban, ahora me dan de lado. Mi familia me mira mal. ¿Cómo es esto? O sea, ahora estoy peor que antes. A veces pasa y a veces se predica un evangelio que no es real, porque decimos, conviértete y serás feliz, y todos estos problemas se arreglarán. Es verdad, o sea, serás feliz porque tendrás al Señor, serás salvo, pero no quiere decir que todo va a ser de color de rosa. Quizás al convertirte vas a tener más problemas todavía, ¿no? Y Moisés le estaba pasando esto. Iba a Faraón y resulta que las cosas se complican todavía más. Y William MacDonald, un teólogo y escritor, dice, la oposición que viene desde dentro del pueblo de Dios es muchas veces más difícil que la persecución que viene de fuera. A veces es peor que el propio pueblo de Dios, digamos, te ponga problemas que la gente de fuera. Entonces Moisés estaba teniendo el conflicto con los propios israelitas, ahora, porque se enfadan con él. Y esto a veces es mucho más duro. Dice, si alguien de fuera pues se mete conmigo, vale, pero que sean mis propios hermanos los que se me ataquen, pues duele todavía mucho más, es más difícil. Dice, estaba claro que no solo Faraón y los egipcios necesitaban ver el poder de Dios. Faraón se preguntaba quién es Jehová, sino que también lo necesitaba Israel y el propio Moisés. O sea, los mismos israelitas y Moisés pues tenían que ver el poder de Dios porque estaban en un momento que estaban bastante hundidos. Moisés seguramente pensaría, pues, ya le dije yo al Señor que no me enviara, que yo no era la persona adecuada. O sea, ya lo sabía yo que yo no servía para esto. Quizás se vería así. Y las dudas de Moisés, dice, no enfadan a Dios. Cuando tenemos dudas, pues podemos ir al Señor, preguntarle, decirle cómo nos sentimos. El Señor no nos va a rechazar porque tengamos dudas. Eso nos debe dar confianza, dice, para acercarnos al Señor, que es lo que hizo Moisés. Lo hizo aquí y lo va a hacer pues muchas veces. Cuando el pueblo de Israel en el desierto se meten con él y le atacan, ¿qué hace a Moisés? Pues Moisés buscaba al Señor. Señor, el pueblo me dice esto, ¿qué hago? Dice, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. El Señor les recuerda.
Tú has venido aquí para sacar al pueblo. Yo lo voy a hacer, no te preocupes. Verás que el plan que yo te dije se va a cumplir. Y la respuesta de Dios es, espera y verás lo que yo voy a hacer a Faraón. A veces el Señor, cuando le pedimos algo, esto lo decía Indalecio muchas veces, el Señor contesta de tres maneras, ¿no? A veces nos dice sí, a veces nos dice no, y otras veces nos dice espera, que quizás es lo más complicado, ¿no? Esperar, porque queremos las cosas, nos gusta que sean inmediatas al momento, ¿no? Y a veces el Señor nos dice espera, no es el momento. Y Moisés, pues aquí estaba en este tiempo, espera, porque lo vas a ver. Y esperar, como dice el refrán, el que espera, desespera, ¿no? Y queremos que las cosas, pues cuanto antes se resuelvan. Faraón, pues, se verá obligado por el gran poder de Dios. A Faraón no le va a quedar otra que dejar salir al pueblo y bueno, más que dejarle salir al final, casi le va a pedir por favor que se vaya, al final de todo. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. O sea, los patriarcas conocían a Dios como Dios omnipotente, el Shaddai, pero aún no conocían, digamos, todo el poder de Dios, por decirlo de alguna manera, el pleno significado de este nombre. Yo soy el que soy, ¿no? Jehová. El Señor aquí les va a mostrar, pues, lo poderoso que es y, en fin, todo lo grande que es Dios mismo. Dice, también establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabéis que yo soy Jehová, sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra, por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. O sea, en este texto se repiten varias veces, si os habéis fijado, yo soy Jehová. Yo soy Jehová, como diciendo, yo he dado mi palabra y la voy a cumplir, podéis estar segurísimos. Y nos dice 7 cosas que Dios va a hacer. Dice, yo os libraré, yo os libertaré, yo os redimiré, yo os tomaré, yo os libraré, también vuelvo a repetir, yo os llevaré o yo os meteré en la tierra, yo os daré. O sea, pero siempre es yo. O sea, no vais a vosotros salir por vuestro pie, vais a conquistar, no, yo voy a darlo, os lo voy a dar todo como un regalo, pero tenéis que confiar en mí. Yo soy el Dios que cumple su pacto, lo he prometido y lo voy a cumplir. Dice, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Claro, los israelitas estaban pues tan fastidiados con estos trabajos, tan desanimados ante la negativa de Faraón, que ya no escuchan a Moisés. A veces cuando nos hacemos una idea, esto va a ser así, el Señor hará esto y tal, y luego no es de esta manera, quizás el proceso es diferente, pues nos desanimamos. Yo pensaba que el Señor, yo estoy orando por esta persona y se convertirá, y no se convierte, ¿no? Todavía. Yo pensaba que el Señor lo iba a convertir, pues me desanimo. Dice, era la peor reacción que podía esperar Moisés. Nadie quería ya escucharlo. Claro, Moisés posiblemente estaría en un punto que diría, yo lo dejo y me vuelvo allí con las ovejas. Porque he venido, lo he intentado, Faraón no me escucha, y estaría quizás dudando, ¿no? Pero bueno, el Señor pues le mantiene con fuerzas y ya se lo ha dicho, tú aguanta que verás cómo Faraón les deja ir. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón rey de Egipto que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escuchan, ¿cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? O sea, dice, ve a Faraón y vuelve a decirse, no me escuchan los israelitas, pues Faraón ya me ha dicho que no, ahora tengo que volver, si no me escucha este hombre. Vuelve a poner la excusa de que él es torpe de lengua. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, yo soy Jehová, di a Faraón rey de Egipto todas las cosas que yo te digo a ti.
Moisés respondió delante de Jehová: he aquí yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? O sea que Moisés repite una de las excusas que había puesto ya en la zarza: soy torpe de labios, no sé hablar, así pues no puedo ir delante de Faraón. Pero Dios le había dado a su hermano para ayudarle, a Aarón. Tú pusiste esta excusa y yo te he dicho que vas a ir con tu hermano. Entonces, a partir de ahora, Dios ya no habla solo con Moisés, sino también con Aarón. Y esto nos recuerda que nadie, ni Moisés, ha tenido la exclusiva de la revelación de Dios, de tener el contacto directo él solamente con Dios. Él cuenta con todos y trata con cada uno de nosotros, no con una masa. No hay una persona que es la que nos habla de parte de Dios y solamente una. El Señor nos habla a cada uno de nosotros, digamos. Nadie tiene la exclusiva, y a ese tenemos que escucharle y ya está. Es cierto que hay personas que quizás pues, nos pueden hablar de parte de Dios con más autoridad, por supuesto, pero el Señor nos habla a cada uno de nosotros. Y estos que a veces nos dicen: el Señor me ha dicho que tienes que hacer tal cosa. Está muy bien que lo escuchemos, pero también la respuesta puede ser: pues esperaré que el Señor me lo diga también a mí. Si te lo ha dicho a ti, pues me lo tendrá que decir a mí también. El Señor nos habla a cada uno de nosotros. Dice, hay 5 veces el mismo mensaje de la zarza en este capítulo. Si lo leyésemos el capítulo 6, de arriba abajo, sale yo soy Yahvé 5 veces. Se lo vuelve a recordar a Moisés. Yo soy Yahvé, fíate, yo cumplo lo que he prometido. Yo he hecho un pacto y lo voy a cumplir. Dice, Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta, Dios con minúscula. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. O sea, Dios promete hacer que Faraón vea a Moisés como un Dios. O sea, no va a ser Dios, evidentemente, pero lo va a ver como un Dios, y Aarón, que hablará lo que le dice Moisés, pues lo va a ver como su profeta. Los egipcios, que creían en muchos dioses, pues van a verlo como algo así. Este es como un Dios que viene a decirme lo que él piensa que tengo que hacer, y Aarón es su profeta. O sea, que Moisés recibe como autoridad de parte de Dios sobre Faraón. Tú vas a ser un Dios, él es el gobernante, pero tú vas a ser como un Dios, para estar por encima de Faraón. Dice, yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Faraón nos oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Le vuelve a recordar, Faraón no te va a escuchar, no te desanimes, pero Dios endurece el corazón de Faraón varias veces, pero a pesar de esto los va a librar. Y dice, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Los egipcios van a saber quién es Jehová, lo van a conocer. De hecho, posiblemente muchos egipcios se convirtieran al Señor. Después, cuando vieron las plagas y vieron el poder de Dios, pues posiblemente muchos egipcios reconocerían que Jehová pues era Dios, el único Dios. Y los egipcios sabrán quién es Jehová. Dice, Israel lo sabría por su redención y Egipto por su juicio. O sea, Israel porque sería liberado, porque saldría, el Señor cumpliría su promesa, y los egipcios porque iban a tener un juicio muy duro. Al final, después de las plagas, el país va a quedar arrasado prácticamente. Va a morir mucha gente, animales, los cultivos, la economía del país por los suelos. Lo van a pagar muy caro los egipcios. Ahí hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaban a Faraón. ¿Os imagináis una persona de 80 y una de 83 que van al rey a pedirle, a discutir con él? Bueno, pues ellos obedecen, y esto nos recuerda que el Señor nos puede usar a cualquier edad. Igual que Pablo le dice a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud, pues tampoco porque seas muy mayor. O sea, que aquí siempre tenemos la excusa, eres muy joven, no puedes hacer esto, o eres demasiado mayor. Entonces, no hay problema, para el Señor cualquier edad es buena.
Podemos hacer cosas diferentes, evidentemente. Un joven puede hacer más cosas que un anciano, pero todos pueden ser útiles para servir al Señor. Y en este caso Moisés, con 83 años, y le quedaban todavía 40 años de bregar con los israelitas por el desierto. O sea que de pensar en jubilarse, nada. Y dice, 3 cosas que aprendemos de esta primera crisis de Moisés en Egipto. Decíamos que Moisés debía estar desanimado y quizás a veces debía pensar en tirar la toalla. Tienes una crisis. Dice, primero, cuando las circunstancias se vuelven contra nosotros, pues no nos queda otra que depender de Dios. Si somos creyentes, a veces las cosas se complican y decimos, bueno, pues la única manera es confiar en el Señor. Yo no veo la salida, yo no entiendo nada, pero bueno, sé que el Señor está ahí y confío plenamente en Él. Dice, cuando las circunstancias nos obligan a depender de Dios, también nos enseñan a ser pacientes. Dependo del Señor y no puedo hacer nada más que esperar. Si yo no lo puedo hacer, lo tiene que hacer Él. Y a lo mejor el Señor dice, lo haré, pero espera. Entonces, no nos queda más que ser pacientes. Y dice, y las circunstancias que nos obligan a ser pacientes nos hacen más sabios. Bueno, siempre aprendemos de las cosas malas, ¿no? Pero bueno, estas son cosas que aprendemos que nos gustaría a lo mejor aprenderlas sin pasar por según qué momentos, pero quizás no se puedan aprender de otra manera. Entonces las pruebas, como nos dice la palabra, las pruebas producen fe, paciencia, amor, etcétera, ¿no? A veces tenemos que pasar por momentos que estamos apretados, un poco apretados, para poder acercarnos al Señor, que de otra manera no lo haríamos. Y Moisés ahora se encuentra en una de estas situaciones. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová ya lo había dicho. O sea, van delante de Faraón, Faraón les pedirá que hagan alguna cosa que demuestre que ellos vienen de parte de Dios, tiran la vara, se convierte en culebra. Pero los magos que tenía Faraón, con sus encantamientos diabólicos, pues hacen lo mismo. Mira, los míos también lo hacen, o sea, lo que tú has hecho, vale, pero mis magos también lo hacen. ¿Pero qué pasó? Que la culebra de Aarón se comió a las otras dos, lo cual demostraba pues, que el poder del Señor era mayor que el poder de los dioses paganos. Pero Faraón se enfada y dice, nada, no os vais de aquí, no hay manera. Dice, esta es la primera confrontación espiritual con las fuerzas ocultistas de 2 dioses egipcios. Los egipcios tenían muchos dioses, eran politeístas. Y aquí, por ejemplo, pues podía haber chocado, digamos, con Apep, por ejemplo. Apep, que era el dios serpiente, que personificaba las tinieblas, el caos y el mal. O sea, si la serpiente de Aarón se había comido las otras serpientes, dices, vaya, pues el dios de las serpientes egipcios no tiene mucho poder. O la diosa Etjo, diosa egipcia del delta, protectora de los faraones, que se la representa también con una serpiente en la mano. O sea, aquí ya veremos que con las plagas todos los dioses egipcios, o muchos de los dioses egipcios, van a quedar en entredicho, porque se suponía que eran el dios protector de esto, y el dios protector no podía hacer nada por evitar la plaga. Aquí, por ejemplo, pues estos 2 dioses demuestran que no pintan nada. El endurecimiento de Faraón es notable. Dios endurece su corazón, pero el rey ya estaba obcecado antes de la visita de Moisés. O sea, Faraón ya estaba muy lejos de Dios antes de que fuera Moisés. No es que aquí cambie su posición, él ya estaba totalmente apartado. Dice, es terco ante los juicios de Dios. Su arrepentimiento es o será superficial y transitorio, motivado por el temor y no por la necesidad que tenía de acercarse al Señor. Veremos que en las plagas Faraón después se arrepiente. Cuando ve lo que pasa, ay, lo siento, lo he hecho mal, por favor, quitad esto. Y si lo quitáis, os dejaré marchar. Moisés lo quita, ¿y qué hace Faraón? No os vais, he cambiado de idea. Una vez que ha pasado, ahora ya no os vais, os quedáis igual. Cada vez lo va haciendo, pero no porque realmente ve que el Señor tiene más poder y que necesita acercarse al Señor, sino
porque le duele y quiero que me quiten esto. Cuando se ha quitado, pues ya está. Y a veces nos pasa un poco esto, ¿no? Nos acordamos del Señor cuando tenemos el problema, ¿no? Cuando estamos bien, ya no necesito nada. Y Faraón es así, solamente pide ayuda cuando están las cosas mal. Dios enviará las 10 plagas. En el original no se les llama plagas, se les llama severo golpe, toque fuerte o azote, señales, calamidades. Y mediante estas 10 plagas, pues tendrán que darse cuenta los egipcios que yo soy Jehová, que Jehová es el Dios, realmente es el único Dios que tiene el poder. Las 10 plagas, dice, no fueron una improvisación de Dios, no es que Dios improvisara sobre la marcha. Faraón no les deja ir, pues tengo que hacer algo, no. Esto ya estaba previsto en el plan de Dios. Dios tenía ya previsto que Faraón endureciera su corazón. Dios constituye a Moisés como el representante divino, un Dios en el concepto egipcio, y a Aarón como su profeta, su vocero. ¿Para qué sirvieron las plagas? Sirvieron para muchas cosas, entre ellas para demostrar que Jehová es el Dios soberano, tanto de israelitas como de egipcios, de unos y de otros, no solamente es el Dios de los israelitas, de todos, el Dios soberano de todo el mundo, para derrocar a las deidades de Egipto, o sea, para demostrar que los dioses que decís vosotros, que os protegen, que ayudan, que han hecho esto, no han podido hacer nada en estos casos. También para castigar a los egipcios por la esclavitud de los israelitas y para liberar a Israel y prepararlo para conducirse en obediencia y en fe. Estaban viendo lo que hacía el Señor, o sea, esto les podría ayudar a tener más fe. El Señor nos está dando toda esta salida. Aunque vemos que después, si recordamos la historia en el desierto, se olvidaban muy pronto, perdían la fe, ¿no? El Señor nos ha salvado y ha hecho esto. A los 3 días, otra vez, ¿qué vamos a hacer? No podemos comer. El Señor les da comida. No tenemos agua. O sea, continuamente se olvidan de que el Señor es el que hace las cosas, parece que pierden la fe. Hay 10 plagas. La última es como especial. Entonces, las 9 primeras vienen en grupos de 3. 3, 3 y 3. Las 3 primeras, la plaga del agua que se convierte en sangre, las ranas y los piojos, podemos decir que son plagas que producen asco y repugnancia. Son plagas asquerosas. Las 3 siguientes, la plaga de las moscas, peste en el ganado y las úlceras, pues ya son más graves porque provocan mucho dolor, causan dolor y muerte. Y las 3 últimas, granizo, plaga de langostas y oscuridad, pues son contra la naturaleza y son con cosas de la naturaleza también. Y luego la última es especial porque, luego por aquí lo dice, porque esa interviene Dios directamente, no utiliza fuerzas naturales, sino que Dios mismo es el que visita, digamos, a los egipcios para acabar con los primogénitos. Algunas plagas fueron anunciadas, por ejemplo, ya lo veremos luego con más calma, la segunda, la cuarta, la quinta, la séptima y la octava fueron anunciadas a Faraón. El Señor le dice a Moisés, vete a Faraón y dile que si no deja ir a mi pueblo, mañana va a pasar esto. Moisés iba y se lo decía. Otras no, la tercera, la sexta y la novena no hubo aviso, vinieron sin avisos. Las 3 primeras, entonces importante, cayeron sobre egipcios e israelitas, o sea, las padecieron los 2 pueblos. Por ejemplo, la del agua que se convierte en sangre, la de las ranas y la de los piojos. Estas 3 fueron para egipcios y para israelitas, por igual. Ambos pueblos, dice, tenían cosas que aprender. Los 2 últimos grupos, a partir de la cuarta, solamente fueron para los egipcios, para que supieran que el Dios de Israel es también el Dios de Egipto y mayor que cualquier otro de los dioses paganos. Los hechiceros de Egipto, igual que hicieron con las serpientes, van a imitar algunas de las plagas. Por ejemplo, las 2 primeras van a imitar, pero después a la tercera ya no puede. De todas maneras, las imitan, pero no las quitan. Por ejemplo, la de las ranas. ¿Qué hacen los hechiceros? Producen más ranas, pero eso no arregla la cosa, lo empeora. Entonces, ellos no pueden pararla, pueden imitar. La del agua, de convertir el agua en sangre, también la convierten, pero no pueden quitar que el agua sea otra vez potable. Y a partir de la tercera ya reconocen que no tienen nada que hacer, que Dios es mucho más poderoso que ellos. Las plagas cada vez fueron más duras. Las 3 últimas
casi destruyen la tierra, van a arrasar el país. La 10ª, la que decíamos, se considera aparte porque fue la culminación del juicio y una visitación directa de Dios, no a través de otros medios. La 10ª es la de los primogénitos, la muerte de los primogénitos, del ganado y de las personas. Las 9 primeras fueron maravillas naturales intensificadas, o sea, fueron cosas de la naturaleza. Claro, alguno puede pensar, bueno, pues entonces no era una plaga, era la naturaleza, que igual que ahora en Valencia pues ha habido estas lluvias, pues allí pues pasó una cosa así. Pero lo que las hace milagrosas fue la intensidad, porque una cosa es que haya unas cuantas ranas y la otra es que se te llene todo de ranas. Y que las plagas venían cuando Moisés lo ordenaba. El Señor le decía, pues Moisés golpea el agua, Moisés hace esto. Cuando Moisés lo hacía, empezaba la plaga. O sea, no era una cosa casual. Ah, mira, pues han pasado unas ranas y se han quedado. No, era aumentado, aquello era en plan bestial todo, y cuando Moisés lo decía. Se calcula, claro, no tenemos esto con exactitud, pero los expertos calculan que más o menos las plagas se producen a lo largo de un año. Es un año pues, que van produciéndose las 10 plagas. Algunas duran poco, otras duran un poco más. Dice, cada plaga fue contra un aspecto de la naturaleza adorado por los egipcios y relacionado con su dios. Siempre iba en contra de un dios que era el protector pues, de ese aspecto. Las plagas fueron la respuesta a la pregunta de Faraón, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? ¿Quién es Jehová? Jehová, este dios yo no lo conozco. Bueno, pues ahora se va enterando Faraón de quién es este dios y el poder que tiene. En la Biblia encontramos, dice, varios momentos en los que se producen muchos milagros, porque las plagas fueron pues, una serie de milagros así en contra de los egipcios, ¿no? En los días de Moisés, por ejemplo, en los días del profeta Elías o durante el ministerio de Jesucristo. Estos quizás, los de las plagas, fueron los más, no sé, duros, por decirlo de alguna manera, porque eran un castigo, no eran un milagro de sanidad, sino que eran castigos precisamente. Y bueno, empezamos aquí con las plagas, vamos a ver alguna. Dice, la primera es la del agua que se convierte en sangre. Dice, ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Esta vara Moisés siempre la llevaba, era su distintivo de mando, digamos. La vara en sí, recordamos que no era nada, era un palo. No es que la vara fuera la espada láser no, era un trozo de palo. Pero era el símbolo de que tenía la autoridad. Entonces Dios le pide a Moisés que vaya al Nilo para encontrarse con el faraón. Posiblemente el faraón iba a bañarse al Nilo porque consideraban el Nilo como sagrado. Y va allí para advertir a faraón. En esta plaga sí que se lo dice. Dice, y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó. Y alzando la vara, que hemos saltado para no leerlo todo, golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Esto debió ser impresionante, Imaginaos que le da con la vara y aquello se convierte todo en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. O sea que, no sigue. Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. O sea, esta plaga duró 7 días, una semana. El Nilo era, para los egipcios, el no va más, porque hemos comentado a veces que Egipto, si no, sería un desierto total, y el Nilo lo hacía fértil. El agua del Nilo pues servía para regar, para beber, para muchas cosas. Entonces, que se convirtiera en sangre el agua del Nilo y de todos sus afluentes y todos los ríos y los pozos, pues era un desastre. Mueren los peces, claro, se pudren, el agua huele, no se puede beber, evidentemente. ¿Y qué tuvieron que hacer? Pues rápidamente improvisar pozos. Buscarían y encontrarían algún pozo que no estuviera muy profundo, se supone, porque si en una semana tuvieron tiempo de cavar un pozo, no es como ahora que viene un camión y te perfora y en una mañana tienes hecho el pozo, pero en esa época había que hacerlo pico y pala. Los hechiceros de Faraón hacen lo mismo,
Pero claro, hacer lo mismo es complicar más las cosas, ¿eh? Si ellos tienen agua, la convierten en sangre, pues muy bien, pero quita la sangre para que el agua vuelva a estar bien. Eso no lo pudieron hacer. Y pasa un fenómeno natural en el Nilo que alguien puede decir, bueno, pues esto no fue un milagro, esto fue lo que pasaba siempre. Porque dice que cada año, a finales de junio, las aguas del Nilo suben y el río queda coloreado de rojo por el limo transportado, por toda la tierra y todas las cosas que llevan suspensión en el agua. Dice que queda de rojo. Esto es una foto del Nilo en esta época, entonces parece sangre a simple vista. Entonces alguien puede decir, esto no fue un milagro, esto fue lo que pasa todos los años, en junio pasa esto, todo el mundo lo sabe. Dice, esto dura unos 3 meses, hasta que las aguas vuelven a bajar. Pero, por ejemplo, la diferencia es que cuando pasa esto, el agua sigue siendo saludable y potable, el agua no se pudre, el agua lleva tierra, pero se puede beber, se puede filtrar y beber. En cambio aquí no se pudo beber, se murieron los peces, empezó a oler, imaginaos una semana, pues todos los animales allí pudriéndose, cuando hay una huelga de basura, pues enseguida ya protestamos, porque huele, pues allí que habría montones de peces y el agua podrida, pues sería algo terrible. Dice, el milagro tiene 3 aspectos que lo diferencian de este fenómeno natural. Dice, primero que el agua fue cambiada al ser golpeado por la vara de Moisés, lo que decíamos antes. La gente puede decir, bueno, pues esto era lo normal de todos los años, pero pasó justamente cuando Moisés golpeó, no cuando tocaba que pasara. La segunda, que el agua se volvió putrefacta, y que esto duró solamente 7 días. Este fenómeno duraba 3 meses, me parece que hemos dicho, ¿no? Creo que eran 3 meses. Sí, unos 3 meses. Esto duró solamente 7 días. Por lo tanto, a estos que dicen, no, muchas de estas cosas es lo normal. No, lo normal no. El Señor utiliza las fuerzas de la naturaleza para hacer milagros, pero el milagro es que sucedan cuando Él lo indica. Por ejemplo, Jericó. ¿Os acordáis cuando los israelitas dan la vuelta a Jericó y se caen las murallas? Aquello fue un terremoto. Pues claro que fue un terremoto, pero se produjo justo cuando Dios ordenó que se produjera. Justo en aquel momento se produjo el terremoto. O sea que el Señor utiliza fuerzas de la naturaleza, pero las utiliza Él da la orden, digamos, de que funcionen, de que actúen. Bueno, y la plaga se extendía pues a todas las aguas, arroyos, cisternas, afluentes, depósitos, todo el agua estaba contaminada. Debió ser un buen susto, ¿no? Porque el agua es imprescindible. Viendo que todo el agua del país estaba mal, la cosa se ponía muy fea. Dice, esta plaga pues ataca a 3 dioses egipcios, bueno, entre otros. Por ejemplo, Sobek, el dios cocodrilo, que allí no se ve. Vale, pues ahí falta una foto, no sé, debería salir. Creador del río Nilo. Claro, este es el que se suponía que había hecho el Nilo, pues este ya no ha podido proteger el Nilo. Cum, el dios carnero, el dios cornudo protector de las fuentes del Nilo, tampoco las había protegido. Y Hapi, el dios de las inundaciones del río, pues también había fallado. Todos los dioses que estaban relacionados con el Nilo no pudieron hacer nada para evitar que esto se produjera. Vale, ha salido la foto que faltaba. Vale, dice, el río Nilo era la fuente principal de abastecimiento de agua y de vida para todo Egipto. Sin él no se habría desarrollado la nación egipcia, por eso la adoración hacia los dioses del Nilo era desbordante y sublime. Era el dador de la vida misma de la nación. Los egipcios adoraban al Nilo porque el agua es la vida y gracias al Nilo pues tenían posibilidad de cultivar, de beber, etc. Esta plaga también afectó a los israelitas. Recordemos que las 3 primeras también afectan a los israelitas. También lo pasarían mal esta semana sin agua. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Esta ya ha pasado, vamos a la segunda plaga. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. O sea, Faraón ya está diciendo, uy, si quitas las ranas te dejaré marchar, les dejaré marchar. Y dijo Moisés a Faraón,
dígnate indicarme cuándo debo orar por ti y por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río. Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, será conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti, de tus casas, de tus siervos, de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová, tocante a las ranas que había mandado a Faraón. Segunda plaga. No ha acabado todavía el texto. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Esta segunda plaga, perdón, es de ranas, pero en plan bestial, porque dice que cubren Egipto. Imaginaos que vais por el campo y pisando ranas y todo lleno de ranas. Los hechiceros también lo hacen, no la quitan, hacen más ranas, producen más ranas, pero no las pueden quitar. Y dice que tampoco se atreven a matarlas porque era un animal sagrado, era un animal que lo adoraban como la diosa Eket, la diosa de la fertilidad, que aquí está representada con cabeza de rana, que era la diosa de la siembra, de la germinación y los partos. Entonces Faraón se asusta, dice, pues esto va en serio, ha pasado lo del agua, ahora lo de las ranas, le pide a Moisés que quite la plaga. Si tú las quitas, yo te prometo que el pueblo podrá salir, no te preocupes, todo mentira. Y una cosa curiosa, porque Moisés le dice, dime cuándo tengo que orar. O sea, para que veas que en el momento que yo oro es cuando acaba la plaga. Y si nos lo hubieran pedido a nosotros, ¿qué hubiéramos dicho? Ahora mismo, ¿no? Ya, empieza a orar. Dice, mañana. Una cosa rara, ¿no? Dice, mañana, o sea, tenemos un problema, ¿lo podemos arreglar ahora? No, espérate a mañana. Bueno, dice, mañana. Bueno, al día siguiente, pues Moisés ora y acaba la rana. Pero claro, todas estas ranas que no estaban, las del río se quedan, ¿no? Pero las que estaban fuera, que quedan muertas, dice que las amontonaron y que aquello pues apestaba. Dice que la tierra apestaba. Pero claro, cuando ya se quitan las ranas, se acaba el problema, Faraón dice, bueno, de lo que dije, nada, seguís aquí, no os vais. Cada vez hace lo mismo. Cuando se ve con el agua al cuello, por favor, os prometo lo que sea, ayudarme, cuando ya ha pasado el problema. Bueno, ahora que ya no hay problema, os quedáis aquí. Segunda plaga, la de las ranas. Y vemos la tercera también. Venga. Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. La de las ranas también afectó a los israelitas, y esto también. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Imaginaos todo el polvo de la tierra convertido en piojos que empiezan a picar, a molestar, lo molesto y lo terrible que debía ser. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero aquí ya fallan, dice, no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Esta plaga dice, no es anunciada. Hemos dicho que unas son anunciadas, otras no, esta no. Y el polvo de la tierra se vuelve piojos y llena el país. O sea que debía ser terrible, ¿no? Cuando hay un sitio que hay piojos y que empiezan a molestar, pues ya es terrible. Imaginaos que todo estuviera lleno de piojos. No se nos dice aquí el tiempo que duró exactamente. La otra fueron 7 días, la primera, pero esta no se nos dice el tiempo. Y esta plaga dice que afectó a egipcios e israelitas. A pesar de todo, Faraón sigue diciendo que no, sigue endurecido. Dice, aunque los egipcios no veneraron a ningún dios piojo, fue una humillación para los magos egipcios en general, porque aquí ya no pudieron hacer lo mismo. La primera y la segunda lo imitan la plaga, pero en esta tercera prueban y no sale, y tienen que reconocer que ya no dan para más. Reconocen que el poder de Dios es superior al suyo. Dedo de Dios es este, como diciendo aquí ya tiramos la toalla. Han aguantado un poco el tirón, las 2 primeras, pero la tercera ya no pueden. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos aquí o vamos con la cuarta?
¿Hacemos la cuarta? Venga. Sí, porque después de los piojos nos hemos quedado. Venga, dice, Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón, he aquí él sale al río, y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Faraón cuando iba a bañarse al río ya debía temblar. Si me sale otra vez Moisés, mal asunto, ¿no? Porque a la vez que aparecía Moisés en el río cuando él se bañaba, era para advertirle de otra plaga. Dice, porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre todas tus casas, toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Bueno, vuelven a ir al río y les anuncian lo que va a pasar. Y aquí una cosa diferente a las anteriores, que el Señor dice, la tierra de Gosén, que es donde viven los israelitas, ahí no va a haber moscas. Solamente va a ser en la parte de los egipcios. A partir de aquí ya los israelitas van a quedar al margen, quedarán libres. Dice, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así. Y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. Y aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como él nos dirá. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal de que no vayáis más lejos. Orad por mí. Y respondió Moisés, he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová, y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés, y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. ¿Pero qué pasa al final? Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Bueno, aquí se le llama la plaga de las moscas, pero parece ser que pudieron ser muchos más insectos, no solo moscas. Moscas, mosquitos, tábanos, escarabajos, todo tipo de insectos, parece ser. El texto hebreo dice que la cuarta plaga era de arop, que significa nube de insectos. O sea, debía ser un variado de insectos. Dice, en el griego estos insectos son traducidos como mosca de perro, un mosquito feroz que atacaba a sus víctimas hasta sacar sangre de ellas. Tábano o mosquito muy dañino, o sea, sean moscas, sean mosquitos, sean abejas, sea lo que sea, eran muy molestos, te picaban, te podían producir infecciones, te sacaban la sangre, lo que sea. Sus picaduras pueden ser tan graves que reducen la producción de leche de las vacas y hacen que estos y otros animales se descontrolen y se lesionen a sí mismos. O sea que a los animales les vuelven como locos, ¿no? Cuando ya empiezan a picarles, ya se chocan, se pegan contra las paredes, lo que sea. La plaga sería un ataque a varios dioses egipcios, por ejemplo. Uno sería el dios Kepri, que era el escarabajo sagrado, se le representa con cara de escarabajo. O la diosa mosca, Uachit, esta que tampoco ninguno de estos dioses pues, pudo hacer nada por evitar estas plagas. Bueno, y estos insectos dice que tenían algo diferente de las moscas normales, no eran como las moscas que pueden ser un poco molestas, pero haces así y te las quitas. Dice que dañaban a las personas y al ganado. Entonces dice que esta plaga ya no solo era una molestia, también era un peligro porque podía producir pues, infecciones. Y la tierra de Gosén, como hemos dicho, la tierra donde están los israelitas, se queda libre. Y Faraón, cuando ve esta plaga, se asusta un poco y entonces deja que los israelitas hagan sacrificios. Pero dice, pero que sea en Egipto, no os vayáis al desierto. Podéis hacer sacrificios, pero aquí, en Egipto. Y Moisés le dice, no, aquí no podemos porque va a ser un problema para los egipcios, será una abominación, porque los animales que a lo mejor sacrificaban los israelitas eran animales sagrados para los egipcios y podían crear un problema. Dice, nos apedrearán. Entonces, si hacemos esto será una ofensa para ellos y no puede ser, tenemos que salir de Egipto
para, para poder hacer estos sacrificios. Camino de 3 días, o sea, alejarnos un poco de la zona esta para que no haya problemas. Y Faraón acepta, dice, vale, os dejo, pero que se quite esta plaga y os podréis ir. Moisés ora al Señor, acaba la plaga y cuando acaba la plaga, pues lo de siempre. Faraón que dice, ya no hay plaga, no hay problema, pues podemos seguir con los israelitas, no hay ningún problema, aquí no ha pasado nada. Y sigue sin dejar marchar a los israelitas. Y ahora sí que nos quedamos aquí, nos quedamos para la quinta plaga, nos quedan 6. La semana que viene, si Dios quiere, pues las vemos. Bueno, conocíamos la historia esta más o menos, ¿no? ¿O no? Claro, a veces, lo que pasa es que... No tan detallada. Claro, cuando empiezas a verlo con más detalle, piensas, dices, debió ser brutal esto, ¿no? Porque, bueno, el agua se convierte en sangre, bien, pero cuando estás en casa un día que no tienes agua, por ejemplo, en todo el día, que se ha estropeado la tubería y estás 2 o 3 días hasta que se arregla, lo pasas mal, ¿no? Para lavarnos y para cocinar y no sé qué. Pues imaginaros si el agua de Palma se contaminara toda, por ejemplo, y no pudiéramos utilizar en una semana ningún agua. Bueno, ahora tenemos garrafas de agua envasada, iríamos corriendo a comprar, se acabarían en todos los supermercados, pero sí, era un problema grande. Los piojos, ¿cómo quitar los piojos? Las ranas, unas cuantas ranas puedes quitarlas, pero millones y millones de ranas... Parece hasta gracioso lo de las ranas, ¿no? Empezar a ver ranas por ahí saltando, pero era un problema, se metían en las casas, en todas partes. No, y Faraón, pues cuando le ve las orejas al lobo, pues se asusta, pero una vez que ha pasado el problema, él sigue en sus 13 y no deja que se vayan los israelitas, pero caerá, porque el Señor lo ha dicho, entonces el Señor, como ha dicho él muchas veces, él cumple el pacto que ha hecho. Muy bien, pues nos vamos a casa.